Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestro tercer taller de refuerzo académico. Reciban un saludo muy especial cada uno de ustedes. Recuerden que en estos talleres se están reforzando, se están brindando algunas pautas para elaborar nuestro trabajo final del curso, que es un artículo de revisión bibliográfica. En las dos sesiones anteriores hemos estado dando las pautas de los primeros pasos que ustedes deben realizar y pues en esta tercera vamos a continuar con el proceso. ¿Ya? De manera breve, de repente también para aquellos jóvenes que están revisando por primera vez el refuerzo académico, comentarles pues que en el curso nuestro producto final consiste en elaborar un artículo de revisión bibliográfica. ¿En qué consiste este producto de investigación? En que el equipo de trabajo, porque ojo, esta actividad que es nuestro trabajo final, es nuestro examen final, debe ser desarrollado en equipo, que el equipo de trabajo realiza una investigación a través de fuentes, a través de bibliografía. El equipo elige un tema según las pautas que se han brindado en la primera parte y ese tema o sobre ese tema deben buscar específicamente 5 artículos científicos y realizan, repito, la investigación de su tema a través del análisis y la revisión de esos 5 artículos científicos. ¿Ya? Más o menos así a grandes rasgos para que tengan la idea en qué consiste un artículo de revisión bibliográfica. Repito, pues en los talleres de refuerzo académico estamos brindando pautas de cada uno de los pasos que ustedes deben realizar. Estas pautas, ojo, estos pasos también han sido brindadas en las respectivas videoconferencias. Así que si ustedes han revisado la videoconferencia o han asistido también a la videoconferencia, para aquellos jóvenes, comentarles pues que en este refuerzo académico no van a encontrar información totalmente nueva. Por si acaso, si ya han revisado, ya todo está claro, de repente incluso han avanzado, porque hay equipos que están avanzando y enviando sus propuestas, no se preocupen, este refuerzo académico no es que haya tareas nuevas o información totalmente distinta, ni nada de ello. Repito, si han revisado, han trabajado, incluso asistieron a la videoconferencia y ya están avanzando con sus equipos, no hay ningún inconveniente, continúen con ello. En cambio, para los jóvenes que de repente pues quieren la pauta específica del trabajo final para que vayan avanzando con su equipo, porque nuestra videoconferencia dura 3 horas, en cambio aquí en los talleres lo estamos haciendo de manera más puntual, focalizándonos solo en esa actividad en cada uno de los pasos. Les pido que revisen, si es que están revisando algunos seguro la grabación, que revisen de manera detallada las pautas que se están brindando en estos refuerzos. Muy bien, dada entonces esta explicación general, voy a compartir por aquí nuestro material. Les comentaba, ¿no? Hace un instante que en estos talleres de refuerzo académico, en el primer taller o en el primer refuerzo académico, hemos visto o hemos reforzado sobre el primer paso, la primera etapa, que la elección del tema de investigación. Bueno, la elección y delimitación del tema de investigación. Se brindó las pautas, repito, de manera detallada en cómo ustedes deben completar o cómo deben ustedes delimitar su tema e incluso ya proponer el título de su trabajo a través de esta pequeña matriz. También es importante aclarar esto, que en el curso cada uno de los pasos lo estamos dando a través de la elaboración de matrices, que son algunas tablas que dependiendo la actividad que se realice, obviamente cambia de estructura. Esta es la primera tabla o la primera matriz en la cual ustedes deben completar o la cual ustedes deben completar para elegir y delimitar su tema de investigación. Luego, en el segundo taller, ¿ya? O en el segundo refuerzo académico,
hemos brindado las pautas de cómo elegir tu propósito, cómo formular tu propósito de investigación y cómo buscar tus fuentes de investigación, específicamente tus artículos científicos. Y en esta actividad, ¿no? O en esta semana, en ese segundo refuerzo académico, se les mostró justamente dos matrices. La matriz de formulación de propósito y problema de investigación, que es esta tablita de aquí, donde hemos explicado cómo el tema de investigación que lo hiciste en la tabla, en la matriz anterior, debe relacionarse con el propósito de tu investigación y cómo el propósito de investigación también debe estar relacionado con el problema de investigación. ¿Ya? Y cada una tiene su estructura, sus características. Los invito a revisar el refuerzo académico de la semana 2, si es que no han avanzado todavía esta parte. Luego, sobre nuestro tema de investigación, dijimos, ustedes tienen que buscar fuentes, ¿no? ¿Qué tipo de fuente o de fuentes usaremos en el curso? Jóvenes, en el curso solo se permiten artículos científicos. Y en esa segunda semana, en ese segundo refuerzo académico, hemos explicado justamente qué es un artículo científico, cuáles son sus características y cuál es su estructura, qué características debe tener este documento para poder ser elegible, para que ustedes puedan decir, esta fuente sí me sirve. Y ojo, se están solicitando solo 5 fuentes, solo 5 artículos científicos. Una vez que ustedes tengan sus artículos científicos, repito, aquí también nuevamente los invito a revisar la grabación del segundo refuerzo académico o en su defecto pues la videoconferencia completa de la semana 2 donde también está la información. Aunque en los refuerzos está de manera puntual, ¿no? Una vez que ustedes tengan sus 5 artículos científicos, que repito, es el único tipo de fuente que se permite en el curso, ¿ya? Que se permite usar en el curso. A ver, voy a regresar por aquí, dejo de compartir. Una vez que ustedes tengan sus 5 artículos científicos, lo que deben hacer es ordenar estas 5 fuentes en la matriz de selección de artículos científicos. Y aquí les presento justamente esa matriz. Y ahí está. En esta matriz ustedes deben indicar algunos datos, como por ejemplo, dónde encontraste la fuente, cuál es el título de esa fuente, o de ese artículo, ¿no? Quién o quiénes son los autores, en qué año se publicó, no se olviden que debe ser de los últimos 5 años, en qué revista, cuáles son las palabras claves, cuál es su objetivo o propósito de ese trabajo, un resumen de la real problemática y el enlace. Ojo, de los 5 artículos. Aquí ustedes tendrán que agregar pues más filas para que puedan brindar también los datos de sus otras fuentes. Tendrán que agregar ahí más filas, en total 5, para que puedan completar sus 5 artículos científicos. Es más, ojo, en la semana 3 yo les he compartido el formato en un documento Word como para que puedan organizar estas matrices. Bien, vamos entonces, después de haber recordado de manera breve estos pasos, vamos al tercer paso o a la tercera etapa o a la semana 3. ¿Qué se ha pedido, qué se ha avanzado en esta semana 3? En esta semana, jóvenes, a ustedes, al equipo, se les ha solicitado 2 matrices, ¿ya? La elaboración de 2 matrices. En un primer momento, la matriz de selección de información y luego la matriz de citas y referencias. También esta, ojo, aquí no lo he resaltado, se me olvidó, pero también la matriz de citas y referencias. Repito, en esta etapa de la semana 3 se solicita la elaboración de la matriz de selección de información y la matriz de citas y referencias. En estas dos matrices o en ambas matrices, ustedes lo que deben hacer es extraer información de las fuentes que ya se supone tienen. Porque recuerda que en la semana 2 ustedes debieron ya haber buscado sus artículos científicos
Y si ustedes ya tienen, a ver, vamos a poner por aquí, si ustedes ya tienen sus 5 artículos científicos y están seguros que esas fuentes cumplen con las características que se solicitan, en la matriz de la semana 3, ustedes sacan información de cada una de estas fuentes. Deben extraer información. ¿Ya? Deben extraer información tanto en la matriz de selección de información como en la matriz de citas y referencias. En ambas matrices, ustedes deben completar, o ambas matrices deben ser completadas con información tomada de sus fuentes. Muy bien. Ya he leído, hice mis artículos. Se supone que para que ustedes extraigan información o tomen información de estas fuentes, primero deben leer sus artículos, ¿no? Les recuerda que los artículos son documentos pequeños, no son documentos tan extensos. Son documentos pequeños. Entonces hay que leer esos artículos. Ya hemos comentado también, lean incluso el abstract, lean la introducción, los resultados. Ya he leído, dice, mis artículos, y ahora, ¿dónde puedo organizar la información que he seleccionado de cada uno de ellos? Para ello, repito, pues, tenemos una matriz. Esta matriz se conoce o se llama matriz de selección de información. Tiene estas columnas: tema de investigación, propósito de investigación del equipo, ojo, al propósito de investigación de ustedes. Recuerden que en la semana 2 se les enseñó a plantear propósito y ustedes se supone que ya formularon su propósito de investigación. ¿Qué quieren que busquen? Luego el título de los artículos científicos, de los 5 que están analizando. Y luego la información seleccionada. Quiere decir que de tu artículo 1 tú debes seleccionar información. De tu artículo 2 también debes seleccionar información. De cada artículo debes seleccionar información. Ahora, ¿qué tipo de información debes seleccionar en esta columna? Ahí está justamente la parte ya un poco más laboriosa. Si se dan cuenta, las 3 primeras columnas, pues es copiar y pegar tu tema, tu propósito y el título de cada uno de tus artículos, ¿no? Sencillo. En cambio, aquí en esta columna, ustedes deben completar ya información tomada de cada uno de sus artículos. Pero, ¿qué información? ¿Qué información deben tomar? Dice, ¿cómo completar la matriz? Chicos, deben tomar información de cada uno de sus artículos, información según indique tu propósito de investigación. Quiere decir que tu propósito de investigación guía, tu propósito de investigación te dice qué es lo que necesitas tomar de cada uno de esos 5 artículos científicos. A ver, les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que el tema de investigación de ustedes es factores de drogadicción en jóvenes peruanos. ¿Ya? Incluso les pongo un periodo ahí. Hemos dicho no es recomendable ponerle un año específico, pero sí podríamos poner pues un periodo, ¿no? Factores de drogadicción en jóvenes peruanos del 2020 al 2025. Si ese es mi tema de investigación, mi propósito, disculpen las mayúsculas, mi propósito debe relacionarse con mi tema de investigación. De manera sencilla, pues hemos dicho también planteen propósitos sencillos, no pongan reflexionar, concientizar. Un propósito que ustedes puedan alcanzar leyendo o analizando esos artículos. Uno de manera sencilla puede ser identificar, ¿no? Identificar los factores de drogadicción. Debe tener los mismos elementos que mi tema. Los factores de drogadicción, ahí está, disculpen, drogadicción en jóvenes peruanos y el año, ¿no? 2020, que no es necesario el año, pero sí vamos a poner que sea pues un periodo, que es más sencillo. Si este de aquí es mi propósito de investigación, ¿ya? Se supone que en mi artículo 1 yo debo buscar, porque lo que indica mi propósito es eso. En el artículo 1 yo debo buscar factores que influyen en la drogadicción de los adolescentes, o bueno, de los jóvenes peruanos.
En mi artículo 2 también debo buscar cuáles son esos factores que influyen para que el joven peruano sea drogadicto, ¿no? O comience a consumir. Lo mismo haré en mi artículo 3, lo mismo haré pues en mi artículo 4 y lo mismo en mi artículo 5. O sea, en cada uno de mis artículos yo debo buscar lo que indica mi propósito, ¿ya? Lo que indica mi propósito. Y ustedes son quienes deben plantear su propósito. Y yo puse un propósito fácil, sencillo, viable, no me estoy complicando. Identificar los factores de drogadicción en jóvenes peruanos durante el 2020 al 2025. Y ya está. Una vez que tengo claro eso, por aquí les muestro un pequeño ejemplo. Imagínense mi tema de investigación, dice, estudio de la calidad de suelos en la agricultura peruana 2023. ¿Cuál va a ser mi propósito? Dice, identificar los tipos de software para la determinación del uso de suelos en la agricultura. ¿No? Mi propósito es buscar, identificar tipos de software para el estudio de suelo en la agricultura. Entonces pongo el título de mi artículo 1, del artículo 2, del 3, del 4, del 5. Aquí solo van los títulos, creo que hasta ahí súper fácil. Y luego completo la siguiente columna donde ustedes deben tomar información. Si mi propósito es, dice, que yo debo buscar o identificar tipos de software, agarro mi artículo 1, busco en mi artículo 1 qué tipos de software existen para determinar la calidad de suelos en la agricultura. Y después de leer mi artículo 1, identifico que en esa investigación o en esa fuente, el autor o los autores me indican que existe un tipo de software. De repente pueden ser más software, pero según este ejemplo, el autor del artículo 1 me indica que existe el software ARGIS. Y lo mismo, agarro mi artículo 2, comienzo a leer el artículo 2 y busco tipos de software. ¿Por qué estoy buscando tipo de software? Porque eso indica mi propósito. Y en el artículo 2 he encontrado otro tipo de software que en este caso es Geontie. Lo mismo, miren, en el artículo 3 he buscado tipos de software, encontré el software Alex. Leí mi artículo 4 y encontré el software Argis. Leí mi artículo 5 y encontré el software Geontia. Entonces, chicos, en cada artículo hemos encontrado un tipo de software. Hemos encontrado un tipo de software. ¿Por qué hemos buscado tipos de software? Repito, porque es lo que dice mi propósito. Mi propósito dice que yo debo buscar o debo identificar tipos de software. Y ahí está. De manera breve he explicado de qué trata el software 1, este otro software y este, cada uno de ellos. Esa información, ¿de dónde sale? Obviamente del artículo donde lo he encontrado. Entonces, si esa información sale del artículo donde lo he encontrado, debo citarlo. Recuerden que la semana 3 hemos trabajado también ya citas. Como lo he copiado con mis propias palabras, o sea, he hecho una cita de paráfrasis, voy a poner solo el apellido del autor y el año. Valderrama, 2021, porque eso es lo que indica APA. Cuando tú haces una cita de paráfrasis, solo pones el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. El software Geontia lo saqué del artículo de Espinosa 2020. La información del software Alex lo saqué del artículo 3, cuyo autor en este caso es Soto 2019, apellido de autor y año de publicación de la fuente. Y en la fuente 4 encontré el software Argis y el autor es Serna 2020. Y en la fuente 5 o en mi artículo 5 encontré el software Geontie y el autor es inglés, son varios autores. Recuerden que cuando la fuente 5 o en mi artículo 5 encontré el software Geontie y el autor es inglés, son varios autores. Recuerden que cuando la fuente tiene 3 o más de 3 autores, pongo el apellido del primero, en este caso es Iglesias, seguido de et al. Et al significa y otros, ¿ya? Iglesias y otros 2021. Recuerda que eso indica APA. Si tu fuente tiene 3 o más de 3 autores, solo pones el apellido del primero, Iglesias, seguido de et al. ¿Ya? Seguido de et al. Et al significa y otros.
Muy bien, vamos entonces ahora, ojo, ya tengo entonces la información según indica mi propósito. En la siguiente columna donde dice relación y comparación de información, lo que voy a hacer simplemente es unir toda esta información en un solo párrafo. Y ahora aquí viene algo curioso. Recuerden que en mi tema o mis artículos pues hablan sobre el mismo tema. Entonces puede existir y seguro va a existir la posibilidad de que la información del artículo 1, por ejemplo aquí, y la del artículo 4 son parecidas. En ambos artículos he encontrado el software ARGIS. ¿Es válido eso? Claro que sí, claro que sí. Solo que la explicación, obviamente, el artículo 1 lo explica de una manera, seguro, de manera breve, puntual, y en el artículo 4 nos brinda mayores detalles sobre este software. Y algo similar sucede, mire, con el artículo 2 y el artículo 5. En ambos he encontrado el software Geonti. Entonces, al momento de unir la información o al momento de pasarlo a esta columna, no voy a poner, pues, por un lado lo de Valderrama y por otro lado el de Serna. Como ambas son similares o tienen algunos parecidos, al momento de pasarlo en esta nueva columna, trataré de unir la información, ¿no? Voy a consolidar toda esa información en un solo párrafo. Y aquí les muestro, es un pequeño párrafo el cual debes iniciar tú con tus propias palabras, hacer una breve presentación, de repente de una oración, dos oraciones, algo breve, repito, con tus propias palabras. En este caso ustedes lo ven ahí de color negro. Dice, los principales tipos de software para determinar el tipo y uso de suelos en la agricultura o en agricultura son ARGIS, Geontia y ALICE. Claro, son solo tres, porque recuerda que el artículo 1 y el artículo, en este caso, 4, ¿no? Tienen la misma información. El artículo 2 y el artículo 5 también tienen información similar, digamos. No es idéntico, el tipo de software sí es idéntico, pero la información detallada siempre varía. Dice Argis, Geonta y ALICE. El primero y el segundo pertenecen a los sistemas de información geográfica y el tercero está vinculado a la FAO, ¿no? Esa pequeña oración lo hice con mis propias palabras. Luego, los que ven ustedes de color por ahí, no sé, medio rojo, en realidad medio rosado, es la formación justamente del párrafo, la explicación de mis hallazgos. Lo que encontramos en esta columna se conoce también como hallazgos, ¿ya? En esta de aquí. Estos son tus principales hallazgos. ¿Qué hallaste en cada artículo? Estos hallazgos se consolidan en este pequeño espacio. Dice la relación y la comparación, ¿no? Dice ARGIS, y una breve explicación, gestiona imágenes geográficas para poder brindar información en beneficio de la actividad agrícola. Y miren, ahí en la cita dice Valderrama 2021, que vendría a ser pues la fuente en este caso la fuente 1, ¿no? Valderrama 2021, ahí está por aquí. Punto y coma, voy para otra fuente, Serna 2020, ¿no? Serna 2020, que es el autor de la fuente 4. ¿Por qué he citado ambos? Porque justamente ARGIS, para hacer esta pequeña explicación que hice aquí en una sola oración, he tomado información tanto de la fuente 1 como de la fuente 4. Y lo he puesto con mis propias palabras. Si bien es cierto, está con mis propias palabras, pero la información pues ha sido tomada de ambas fuentes, ¿no? Por eso estoy mencionando ambas fuentes. Luego continúo, dice asimismo, Gerontia o Geontia también procesa en línea imágenes geográficas relacionadas a aspectos naturales y los derivados a ella, ¿no? Y los derivados a ella. En este caso también menciono dos fuentes. Primero, Espinosa 2020, punto y coma, Iglesias y otros, Coetal 2021. ¿Por qué he citado dos fuentes? Porque este tipo de software Gerontia está justamente en la fuente 2, ahí está Espinosa,
¿no? Spinoza, el primero que se menciona por aquí. Y también he tomado la información de la fuente 5, Geontia, cuyos autores son Iglesias y otros, a quienes los he mencionado en este punto. Y ya está, ¿no? Hice una pequeña explicación sobre este tipo de software, cómo lo he tomado de dos fuentes, de la fuente 2 y la fuente 5, ambas han sido citadas ahí. Bien, y me falta un tipo de software. Dice, finalmente, ALES, que vendría a ser la fuente, bueno, el tipo de software que encontré en la fuente 3. Y solo está en la fuente 3, así que no tengo que citar dos veces, sino solo una vez, ¿no? O no tengo que citar dos fuentes, sino solo una. Finalmente, dice ALES, permite evaluar tierras bajo un criterio normativo establecido por la FAO. Y ahí cito al autor, Soto 2000, Soto 2019, porque he tomado información solo de esta fuente, que vendría a ser la fuente 3. Una vez que haya hecho esta breve explicación, solo es una explicación, ojo, no estamos haciendo un análisis todavía, ¿no? Solo es una explicación breve. Y la última parte donde dice conclusión lo redacto yo con mis propias palabras. ¿Ya? Lo redacto con mis propias palabras, hago un pequeño cierre. Dice, las herramientas digitales, lo que ven ustedes ahí de color negro, las herramientas digitales antes mencionadas pueden trabajar, dice, con base de datos, con páginas web y se puede utilizar en procesadores Windows para una mejor disposición de la información y proyección de la misma. Es así que la tecnología cumple un soporte importante en la determinación de los suelos para la agricultura, ¿no? He redactado ahí dos pequeñas oraciones con mis propias palabras para realizar un cierre. Jóvenes, aquí me detengo un momento. Esta es una de las principales matrices del curso. Esta información, es tanto esta columna como esta otra, les va a servir para cuando ya comiencen a redactar el trabajo final, les va a servir para varias secciones del trabajo. Para la sección de resultados, en la última parte, les va a servir para la sección de discusión de resultados, les va a servir incluso para las conclusiones, porque una parte de las conclusiones ustedes indican el principal hallazgo de su trabajo de investigación. Y aquí están los hallazgos. Estos son tus principales descubrimientos, tus principales hallazgos. ¿Estamos? Así que háganlo de manera ordenada, siguiendo las pautas que estamos mencionando. Muy bien. ¿Qué más? En esta semana 3, ojo, también hemos trabajado otra matriz que es la matriz de citas y referencias. Es la matriz de citas y referencias. Recuerden que en el curso estamos trabajando con la normativa APA, ¿ya? Estamos trabajando con la normativa APA y en la videoconferencia obviamente se les ha explicado a ustedes sobre el tema de APA, ¿no? Para hacer una cita textual corta, cita textual extensa, las citas de paráfrasis. Es más, se han recomendado hacer citas de paráfrasis en lugar de textuales cortas o textuales extensas. Como ven, por ejemplo, aquí también, todas son citas de paráfrasis, todas son citas de paráfrasis, ¿ya? Todas, 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 incluso la que está en esta columna. No es muy recomendable hacer uso de citas textuales y si en el caso hacemos uso de citas textuales, que sean las citas textuales cortas. Bien, la parte teórica, repito, lo hemos explicado en la videoconferencia sobre qué es APA, cómo citar, cómo hacer incluso las referencias. En esta videoconferencia vamos a ir de frente al punto de cómo completar esta nueva matriz. ¿Existe, dice, alguna matriz para organizar las citas extraídas de los artículos? Recuerden que ustedes pueden tomar información de sus fuentes, pero cada vez que tomen información de las fuentes, estas deben ser citadas, ¿no? Estas deben ser citadas. Esas fuentes o esa información debe ser citada porque pues la información no es de ustedes. La información la están tomando de sus respectivos artículos científicos. En esta matriz nos solicita completar información de la siguiente manera. Pones tu tema de investigación, creo que eso está súper sencillo.
el título de cada uno de tus artículos, también fácil, ¿no? De tu artículo 1, del 2, del 3, del 4, del 5, hasta ahí súper fácil. Y luego extraes información, pero en forma de cita textual. Y esta información, ahora vamos a explicar qué información, ¿ya? Y esta información que ustedes sacan en forma de cita textual, luego en esta siguiente columna lo transforman a cita de paráfrasis. Pero la misma información, o sea, esta misma información lo pasan a esta otra columna, pero en forma de cita de paráfrasis. O sea, copias y pegas primero aquí, ¿no? Cita textual es copiar y pegar tal cual. Copias y pegas la información que necesitas y luego la transformas aquí con tus propias palabras. Cita textual, cita de paráfrasis. Y al final, en la última columna, elaboras la referencia bibliográfica de tu fuente 1, según APA 7 Y repito, pues ese detalle ya se explicó en la videoconferencia, los invito a revisar de manera completa. Ahora, ¿qué información deben tomar? ¿Qué información? Y aquí nos explica, dice, se debe extraer información, ya no es información según el propósito de investigación. En esta columna, repito, seguimos tomando información, pero otro tipo de información. Dice, se debe extraer información sobre la definición del concepto o los conceptos del tema de investigación en forma de cita textual corta o larga. Repito, se debe extraer información sobre la definición del concepto o los conceptos del tema de investigación en forma de cita textual corta o larga. A ver, vamos a regresar al ejemplo anterior, ¿ya? Hace un momento yo les puse, imagínense que mi tema de investigación sea factores de drogadicción, ¿no?, en jóvenes peruanos 2020-2025. Ya está. Dice, debo sacar información sobre la definición de los conceptos de mi tema. Quiere decir que en los temas de investigación hay conceptos. Por ejemplo, en este concepto yo debo tomar pues información de qué es drogadicción, ¿no? ¿Qué es drogadicción? Es el principal concepto que tengo en este tema de investigación. De repente también podría, si encuentran en sus artículos, encontrar información sobre factores de drogadicción. Aunque eso en segunda instancia, la más importante es explicar qué es drogadicción, porque es el principal concepto de tu tema de investigación. Les pongo otro ejemplo, otro caso. Imagínense que el tema de investigación sea estilos de liderazgo. El tema de investigación sea estilos de liderazgo y su relación con el clima laboral en empresas peruanas. Ya está. Si este fuera mi tema de investigación, tengo más conceptos. Por ejemplo, ¿qué es liderazgo? ¿Qué es clima laboral? Tengo dos conceptos como mínimo. Incluso podría tomar en cuenta qué son estilos de liderazgo. Tendría incluso 3 conceptos, ¿no? Necesitaría la definición de estos 3 conceptos. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué son estilos de liderazgo? ¿Qué es clima laboral? Busco en mi artículo 1 y de repente encuentro 1 o 2 de esos conceptos y pego aquí pues en forma de cita textual. Lo mismo buscaré en el artículo 2, en el artículo 3, en cada uno de los artículos debo buscar, repito, información que me ayude a definir estos conceptos. Clima laboral, liderazgo, estilos de liderazgo, que es lo que yo necesito explicar. ¿Bien? Muy bien. Como mencionamos ya hace un instante, entonces en esta matriz ponemos nuestro tema de investigación,
el título de nuestro artículo 1, y luego en este artículo debo buscar información que me ayude a explicar, ¿no? Que me ayude a explicar o a definir el o los conceptos de mi tema de investigación. Quiere decir, ojo, que cada equipo, de la cantidad de conceptos que tenga cada equipo va a variar según su tema delimitado. Si vieron, en el primer tema delimitado solo había un concepto. En el segundo ejemplo que les puse hay 3 conceptos. Repito, eso va a depender, ¿ya? La cantidad de conceptos va a depender de cómo está redactado tu tema de investigación. En mi artículo 1 encontré información y miren, lo copié en forma de cita textual. Ahí está el autor, el apellido del autor y otros, publicación 2019, hemos hecho aquí una cita narrativa. Afirma y he copiado la información en forma de cita textual, ahí está con sus comillas respectivas. Y ahí está el apellido del autor, el año y el número de página. Estoy citando en formato APA. ¿Ya? Estamos citando en formato APA. He sacado información en forma de cita textual y ahora esta misma información la paso yo a la siguiente columna, pero ya con mis propias palabras. Parafraseo. Recuerde que el parafraseo consiste en transformar la información que está de manera literal, de forma textual en una fuente, transformarlo con mis propias palabras, ¿no? Decirlo o escribirlo con mis propias palabras, pero sin cambiar la idea original del autor. Y ya, obviamente, cuando es una cita de paráfrasis, pues ya no lleva comillas. Miren, no hay comillas, ¿sí? Y cuando yo hago una cita de paráfrasis o un parafraseo, se supone que debo hacerlo de manera más concreta, más puntual, más fácil de entender, incluso más corto. Si se dan cuenta, aquí la cita textual es más extensa, ¿no? Hay una gran cantidad de palabras. En cambio, ya cuando lo paso con mis propias palabras, lo escribo de manera, repito, pues puntual, concreta. Y al momento de citar también, una cita textual tiene apellido de autor, tiene año y número de página, y va entre comillas. En cambio, una cita de paráfrasis no lleva comillas, y al autor o a la fuente solo se le cita con el apellido del autor y el año. Ya no es necesario el número de página. Aquí está una cita de paráfrasis. Lo mismo haré pues con mi fuente 2, ¿no? Con mi fuente 3, saco información textual o literal y luego la transformo en cita de paráfrasis. Saco información de manera textual y la transformo en forma de cita de paráfrasis. Y en la última columna, no se olviden, hacemos la referencia bibliográfica según APA de nuestra fuente 1. Y lo mismo haremos de la fuente 2, su referencia bibliográfica. En APA 7, no lo olviden, eso sí, esas indicaciones han sido dadas en la videoconferencia de la semana correspondiente. No es nada complicado, ahí los invito a continuar reforzando justamente en esa sesión. Listo, jóvenes. Entonces, en esta semana 3, como refuerzo académico, hemos repetido, hemos brindado ahí, reforzado estos ejemplos de cómo completar la matriz de selección de información y la matriz de citas y referencias. Recuerden que para completar estas dos matrices que estamos mencionando, ¿no? La matriz de selección de información y la matriz de citas y referencias, ustedes ya necesitan tener sus fuentes, necesitan leer sus fuentes para que puedan extraer información primero según su propósito y luego para que puedan extraer información que les ayude a definir el o los conceptos de su tema de investigación. Asimismo, para que puedan elaborar su referencia según el formato APA. Muy bien, jóvenes, eso sería entonces todo de mi parte. Por favor, eso sería entonces todo de mi parte. Por favor, si están revisando este refuerzo académico, los invito a revisar también los anteriores, si es que quieren focalizarse solo de repente en el avance del trabajo final del curso, para que no estén revisando ahí la grabación de las 3 horas en la videoconferencia. En estos espacios estamos reforzando de manera mucho más breve, puntual, y enfocándonos principalmente pues en esta actividad final, que es la redacción de nuestro artículo de revisión bibliográfica, el cual es objeto de nuestro trabajo final del curso, ¿ya? Que debe ser elaborado, no olviden,
en equipo. Muy bien. Listo, chicos. Muchísimas gracias entonces. Permiso.